El 19 de octubre de 1933, el periodista del Daily Mail, Percy Cater, escribió: Ya sea que la gente en otros lugares crea en la existencia de un monstruo del lago Ness o no, los habitantes de las tierras altas están convencidos de que las profundidades acuáticas albergan alguna criatura fantástica y anormal. Cater no podía imaginar que, solo 6 meses después, sus palabras serían reproducidas en el título de apertura de una nueva película de gran envergadura. Estrenada en mayo de 1934, El secreto del lago, fue la primera vez que el monstruo del lago Ness apareció en la gran pantalla. La trama sigue los intentos del excéntrico profesor Heggie de probar la existencia del monstruo y la persecución de un periodista ambicioso, tanto de la historia como de la nieta del profesor. No era simplemente una película de terror, sino un claro intento de dramatizar una historia en desarrollo que había cautivado la imaginación popular en Gran Bretaña desde que, en mayo de 1933, se informó del primer avistamiento de un monstruo en el lago Ness en el siglo XX. A pesar de las sugerencias racionales, la histeria se había apoderado de la gente. En diciembre de 1933, se emitió una orden policial oficial que prohibía atacar al monstruo, aunque los policías locales no habían visto ningún signo de una bestia misteriosa, y, a finales de enero de 1934, la editorial infantil Dinsons Limited comenzó a vender la primera versión de peluche del monstruo en Selfridges. El fenómeno dio una idea al dramaturgo y guionista Charles Bennett. Bennett ya había tenido éxito como el guionista detrás de la innovadora primera película sonora de Alfred Hitchcock, Black Moon, 1929, y más tarde escribiría otros éxitos de Hitchcock, incluyendo El hombre que sabía demasiado, 1934, Los 39 escalones, 1935, Agente secreto, 1936, y Sabotaje, 1936. Reconociendo un buen tema para una película, Bennett visitó el lago Ness y encontró mucha inspiración, una escena en El secreto del lago, donde un reportero de Londres encuentra a una multitud de periodistas cazadores de monstruos en la posada local del lago, se toma directamente de la experiencia de Bennett. El rodaje en locaciones alrededor del lago Ness aumentó aún más la autenticidad, mientras que la co-guionista de Bennett, Billie Bristow, una periodista y publicista de cine con quien Bennett había colaborado anteriormente, se puso un traje de buceo como parte de su investigación para las secuencias submarinas de la película. A medida que se desarrollaba la fiebre del lago Ness, la prensa adoptó un tono sarcástico que equilibraba cuidadosamente el escepticismo con la muy leve posibilidad de que los rumores pudieran resultar ciertos. Este tono se refleja en el guión de Bennett y Bristow, resultando en una película cómica que cambia abruptamente a un thriller a mitad de camino cuando un buzo es asesinado mientras busca al monstruo. El título original de trabajo de la película, Profundidades siniestras, abrazaba el género de terror, pero el título final captura la ambivalencia de las actitudes contemporáneas hacia el fenómeno. Los chistes en los diálogos de la película sobre visiones del monstruo alimentadas por el alcohol reflejan sospechas genuinas, mientras que la representación de científicos escépticos discutiendo en la galería de dinosaurios de un museo exagera dramáticamente la consulta contemporánea con expertos de instituciones como la Real Sociedad Zoológica de Escocia, el Zoológico de Londres y el Museo de Historia Natural. Para cultivar el misterio, las escenas que mostraban al monstruo en sí fueron filmadas en secreto en los Ealing Studios, usando una iguana viva, agrandada monstruosamente mediante una combinación de fotografía en primer plano, proyección trasera y un buzo en un tanque de estudio. La estrella oficial de la película, Seymour Hicks, describió a su coprotagonista reptiliana como la criatura más temperamental jamás vista en un estudio de cine, agregando que el equipo de producción ha expuesto más millas de película en ella de las que cualquier estrella podría esperar tener. La cuidadosa edición de un joven David Lean aseguró que los efectos fueran convincentes. El director Ken Russell recordaría más tarde haber estado tan aterrorizado por la secuencia cuando la vio por primera vez siendo niño, que salí corriendo del cine y no paré hasta cruzar el puente Camden, olvidando su abrigo en el proceso. Al elegir una iguana, Bristow y Bennett seguían una teoría contemporánea popular de que el monstruo era un anfibio gigante superviviente de la era mesozoica. Los primeros dibujos animados del monstruo tienden a mostrar garras en lugar de aletas, un concepto que se reforzó cuando el cineasta y cazador de grandes presas Marmaduke Wetherell descubrió grandes huellas en el lago Ness en diciembre de 1933. Más tarde se estableció que habían sido hechas con un pie de hipopótamo.
Pero la imagen popular del monstruo cambió para siempre cuando la llamada «Fotografía del cirujano» se publicó el 21 de abril de 1934. Revelada en 1975 como una falsificación de Wetherell, la fotografía cristalizó la imagen del monstruo como una criatura de cuello largo y piel lisa con una forma serpentina o similar a un plesiosaurio. Para cuando se estrenó El secreto del lago, en 1934, el diseño del monstruo en la película ya estaba desfasado con la imaginación pública. A pesar de esto, El secreto del lago disfrutó de un estreno deslumbrante con una matiné de medianoche del monstruo, a beneficio del Dreadnought Hospital, Greenwich. Este evento incluyó una subasta benéfica de un monstruo misterioso, garantizado como vivo y saludable, pero lamentablemente no se ha registrado que era exactamente. En 1936, el distribuidor de cine casero Patescope lanzó una versión muda de 3 carretes de 9,5 mm de la película, y una versión más completa con sonido se lanzó en 1939, una vez que Pathé comenzó a producir proyectores de sonido. Permaneció disponible para la compra hasta finales de los años 40. Han pasado 90 años desde el estreno de la película y la leyenda del monstruo del lago Ness ha sobrevivido mucho más allá de su primer tratamiento cinematográfico, pero El secreto del lago ofrece una visión de cápsula del tiempo del momento en que Nessie entró en la imaginación popular.